Profesor, investigador y divulgador hispano-venezolano, ha dedicado los últimos años de su vida a rendir un emotivo homenaje a la memoria póstuma de Héctor Rojas. Las confesiones que este científico rigurosísimo hizo poco antes de su muerte, bajo extrañas circunstancias, le permiten a Pierre Monteagudo presentarnos los últimos hallazgos del caso del momento, la conexión Tesla-Rojas. Dos genios unidos por un rayo. ¿Existe la posibilidad de que haya sido convocado por el estamento militar de la NASA para trabajar en equipos científicos dedicados al análisis de tecnología obtenida del cosmos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza y procedencia del acero cósmico? El autor de esta obra nos revela que tras investigar la vida del astrofísico no puede descartar que haya formado parte de alguna agencia de inteligencia o que pueda haber sido miembro de una logia masónica. Hola, muy buenos días a todos amigos oyentes de Dimensión Insólita, tu programa del misterio. Hoy vamos a hablar con alguien que es muy interesante. Nos va a contar cosas que la NASA nos oculta desde hace muchísimos años y que siguen empepinados de hacerlo. Estamos con Pierre. Muy buenas. Hola Ángel, muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo para los seguidores del programa. Pierre, cuéntanos un poco cómo iniciaste esta investigación. Hace ya varios años, buscando mi interés, mi pasión por la divulgación científica, me decidí a publicar mi primer libro, Expediente Rojas, y hice indagaciones para recuperar la historia de un gran científico que había conocido en mi infancia, y al final descubrí pues la magnitud de un legado científico impresionante de Héctor Rojas, por su trabajo estelar al servicio de la NASA para llevar al ser humano a la Luna, y viendo la dimensión de su trabajo me decidí a contar su historia, y ya vamos por el segundo libro con los preparativos ya del tercero. Cuéntanos un poco, Pierre, cuando el hombre llegó y aterrizó en la Luna, ¿qué pasó ahí? Bueno, la NASA lo llama silencio histórico, porque Rojas, un hombre interesado en el progreso de la humanidad, preguntaba que cuándo se iban a dar a conocer los avances en ciencia y tecnología que se habían descubierto con el inicio de la era espacial. Y la directiva civil de la NASA le contestaba, bajo presión de los militares, que existía lo que ellos llaman un silencio informativo que iba a durar 25 años. Y le decían a Héctor Rojas que al cabo de ese tiempo, en el mismo orden cronológico en que se habían descubierto los avances en ciencia y tecnología, se iban a dar a conocer al público. Lamentablemente han pasado 50 y tantos años y no han contado absolutamente nada. Pierre, cuéntanos, una vez que el hombre puso el pie en tierra lunar, vieron algo que eran como cadáveres, ¿no? Decir ahora que Héctor Rojas habla de construcciones no naturales, de líneas muy rectas, de una especie de edificaciones derruidas, que no pudo llegar a una conclusión porque dice que parecía como si se hubiera construido una edificación y luego hubiese sido abandonada, o como que en un momento dado se habría dejado a medio terminar y con el tiempo se habría derruido, pero que estaba claro que no era natural por las líneas rectas y la fisonomía de ese lugar de la Luna. Y también cuenta que las misiones Apolo lo vieron todo, que lo conocen y que no lo han informado. Y además decir ahora que hemos podido comprobar desde el pasado 25 de julio, por documentos secretos de Héctor Rojas, una serie de ensayos que escribió y que ahora han llegado los originales a mis manos, que la misión Apolo 11 no fue la primera misión tripulada de los estadounidenses que se posó sobre la superficie de la Luna. Ya lo había hecho Apolo 10 en mayo de 1969 con su respectiva tripulación,
que para comprobar que no se iba a hundir el módulo lunar Snoopy, en ese caso, el correspondiente a la misión Apolo 10, no llegó hasta 15 kilómetros de la superficie de la Luna, como dijeron oficialmente, sino que en ese momento interrumpieron la comunicación durante aproximadamente 30 minutos, la comunicación entre los astronautas y la Tierra, y en ese lapso de tiempo terminaron de posarse sobre la superficie de la Luna. Los astronautas pasearon sobre la superficie de la Luna, comprobaron que los trajes espaciales iban a resistir las radiaciones cósmicas, que no iban a morir en ese proceso, y una vez que lo comprobaron partieron nuevamente hasta la órbita para acoplarse a la nave espacial en órbita alrededor de la Luna, Charlie Brown, y volver a la Tierra. Por tanto, ya en mayo de 1969, los estadounidenses pisaron la Luna, y esto pues la NASA lo ocultó porque consideraban que con esa seguridad podían acometer la siguiente misión, Apolo 11, y el presidente de esa nación en la época podía invitar a monarcas y jefes de Estado para que vieran su gesta histórica. Bueno, el problema de omitir información y de ocultar y de la falsedad de estos estamentos gubernamentales dentro de las entidades estadounidenses es que al final la verdad sale a la luz, y la verdad contada por Héctor Rojas desde las mismas entrañas de la NASA es que Apolo 10 llegó a la Luna antes que Apolo 11, y, estimado Ángel, cuando Apolo 10 aterrizó en la superficie de la Luna, se encontraron con que una misión espacial soviética ya se había posado sobre la superficie. Cuenta Rojas en sus ensayos que nadie en el mundo occidental había captado la señal del lanzamiento de ese cohete espacial soviético. A bordo iban 3 cosmonautas, todos ellos militares. No se explica el científico Héctor Rojas cómo pudieron decidir intentar aterrizar directamente sobre la Luna sin entrar en una órbita translunar que frenara lo suficiente a la nave y luego desacoplarse un pequeño módulo y bajar a la superficie lunar. No se explica, Héctor Rojas, salvo por el hecho de la presión de los militares soviéticos que querían hacer esto antes que los estadounidenses. Al final ocurrió lo inevitable. La nave espacial soviética, de la que de momento no conocemos el nombre o número de la misión ni la identidad de los cosmonautas, se estrelló sobre la superficie de la Luna. Lamentablemente, en medio de esa tragedia, los cosmonautas soviéticos sobrevivieron. Y dice Rojas literalmente, desde aquel entonces hay 3 cadáveres humanos sobre la superficie de la Luna. Y son esos héroes soviéticos de la carrera espacial que, dicho sea de paso, ahora la Federación Rusa debería recuperar esos cuerpos de la superficie de la Luna y de una vez por todas contar la realidad del asunto. Pierre, cuéntanos, ¿tiene alguna relación la NASA con todo esto, incluido con el Área 51? En el momento actual no tengo ninguna información que pueda comentar o trasladar a la audiencia sobre el conocimiento que Héctor Rojas, científico de la NASA, pudo tener sobre las actividades del Área 51 o el Área 52 o cualquiera de las áreas ultrasecretas que se mantienen activas en Estados Unidos. Lo que sí puedo afirmar, sin ningún género de dudas, es que cada vez que entre los años 47 y 57, refiere Héctor Rojas que algunas aeronaves espaciales de origen desconocido se precipitaron a tierra en el territorio estadounidense, y la primera de ellas en Roswell en 1947, y que los militares estadounidenses montaron su teatro de operaciones y utilizaron un concepto que se conoce en la NASA y en todas las entidades gubernamentales estadounidenses como bajo cubierta. Y bajo cubierta significa que en el lugar del abatimiento o el estrellamiento de un clásico platillo volante, como se le conoce coloquialmente, montaban sobre la aeronave una estructura
prefabricada, y allí aislaban atmosféricamente el sitio del siniestro y procedían con sus científicos a evaluar la situación y a recuperar absolutamente todo material y todo lo que tenía que ver con el estrellamiento de aeronaves cuyas inteligencias pues no conocemos lo suficientemente. Pierre, tú tienes informes que has podido rescatar, esos informes de Héctor Rojas, ¿no es así?, sobre los trabajos que se hacían en la NASA. Sí, de hecho los 3 primeros estudios que elaboró para la NASA, fruto de un análisis concienzudo sobre las características de la superficie lunar, desde el 20 de febrero de este año, 2019, están publicados en el servidor de información técnica y científica de la NASA. No obstante, el más importante de todos, el Report 4, que contiene fotografías de la superficie lunar, que probablemente habla de lugares seleccionados para el emplazamiento de rampas de lanzamiento de misiles con ojivas atómicas, que describirá también la composición del suelo lunar, que es diferente a la de la Tierra, a la luz de las nuevas revelaciones, pues ese Report 4 me han dicho en diferentes dependencias de la NASA que continúa retenido por alguna agencia federal de los Estados Unidos. Y yo les he contestado que puesto que la Ley de Transparencia y de Libertad de Información de la NASA de 1958 establece que esos estudios financiados por NASA deben estar publicados en su servidor de información técnica y científica, he realizado un acto jurídico para solicitar la desclasificación y la libertad del Report 4 escrito por Rojas para la NASA en los años 60. Han pasado más de 50 años y el silencio informativo de NASA debe terminar de una vez por todas, y la decisión de hacerlo corresponde al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a su alto mando militar. Yo, la verdad, amigos, que escuchando a Pierre me quedo con la boca abierta porque tiene muchísima información. Creo que esos informes los tienes aquí, ¿verdad? Sí, he traído algunos de ellos, e incluso copias de los originales que acabo de recibir a finales de julio y que permiten explicar todas estas cosas, informaciones que provienen de las mismísimas entrañas de la NASA y que ahora son descubiertas gracias a los ensayos que escribió Héctor Rojas en los años 80. Bueno, algunos de esos informes son estos que están aquí a la vista. Vamos a enseñar alguno, por ejemplo. Vamos a enseñar algunos. Estos son 2 de ellos, ¿no? Estos son los que ya han sido publicados en el servidor de la NASA, y esta es la portada del cuarto, una portada que me envió un colaborador desde Washington DC advirtiéndome que también existe este cuarto report, el que he pedido a la Lockheed Martin, propietaria original del informe, que ceda una copia a la NASA para que puedan cumplir con la ley estadounidense de libertad de información y lo puedan poner a disposición del público, porque, repito, han pasado más de 50 años de silencio informativo y legal, por imperativo legal, este report tiene que ser puesto a disposición de la opinión pública mundial y que cualquier persona interesada lo pueda leer. Pierre, también tenemos que decir que Pierre, aparte que es profesor, es escritor, tiene publicado 2 libros sobre el expediente Rojas, a los que yo os invito a que lo compréis, porque aparte de eso hacéis un buen acto de caridad, porque todo ese dinero que se saque va para la ciencia, ¿no es así? Sí, para la difusión y la democratización del conocimiento científico ocultado por entidades gubernamentales. Para eso va destinado todos los recursos que se derivan de la distribución de mis libros. Todos los libros que he escrito sobre el caso Rojas, el último, La tecnología del cosmos, esos recursos están íntegramente destinados a la difusión de la historia del científico a nivel mundial, no solo en España y en Europa, sino también en América y sobre todo en Latinoamérica, donde se está distribuyendo intensamente y se está dando a conocer esta impactante historia. Yo animo a lectores y lectoras a descubrir la historia porque todavía permanece bastante oculta. Y es una historia que emocionará al público
lector que le aportará un entretenimiento importante, una sobredosis de misterio puesto al descubierto, informaciones secretas y ultrasecretas que por supuesto no me da tiempo a contar en este espacio de televisión. Bien, ya por último, quiero también preguntarte unas informaciones que la NASA hizo una especie de pruebas de ADN y resulta que ese ADN no es de origen humano. Sí, a Héctor Rojas se le suministraron pequeñas porciones de información relacionadas con lo que podríamos llamar, y he intuido que se trataría de autopsias realizadas a entidades biológicas no humanas. Y digo no humanas porque la conclusión a la que llegó Rojas es que las porciones de información que le suministraron para ser analizadas correspondían a un ADN biológico, pero que no tenían nada que ver con el ADN humano. Por tanto, decir ahora que los científicos de NASA también recibieron estas informaciones parciales, pedacitos de información correspondientes a lo que serían las autopsias de entidades biológicas no humanas. Pierre, te doy las gracias por tus palabras, que son muy interesantes, cosas que no sabíamos, que nuestros oyentes tampoco sabían y que tenemos todavía mucho que saber y que aprender, sobre todo lo que oculta la NASA y lo que tenemos que saber, lo que tienen que sacar todavía, según Pierre, que tienen que sacar todavía cosas que no han sacado y esperemos que lo saquen a luz para que el público puedan ver lo que hay. Para que la humanidad progrese intensamente en los próximos años y décadas, para que pueda ser reconducida la situación de posible catástrofe para la humanidad, es necesario que el silencio informativo de la NASA y de los estamentos militares de Estados Unidos cese de una vez por todas, que se dé a conocer a la opinión pública mundial lo que se ha descubierto y que entre todos los grupos de fuerza dentro del mundo, dentro de la sociedad mundial, acometamos la misión de garantizar el futuro de la sociedad humana para las próximas generaciones. Pierre, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer, Ángel. Gracias a vosotros y hasta la próxima. Amigos, nosotros nos despedimos y deciros que os esperamos en la próxima entrevista o reportaje. Hasta otra. Héctor Rojas, un científico del programa lunar Apolo que tuvo acceso a tecnología ultra secreta. ¿Podría ser el eslabón que conecta el incidente Roswell con la Luna? ¿Se utilizó la tecnología de los Saturnos descrita por el astrofísico para proteger las naves espaciales? El alunizaje del primer vuelo tripulado cumple su 50 aniversario. ¿Qué importancia tuvo su trabajo para el éxito de la misión Apolo 11? El Dr. Rojas se propuso difundir el conocimiento científico poniendo en riesgo su integridad física y mental. ¿Qué quería decir al afirmar me pusieron una máquina sobre la cabeza y me borraron recuerdos? ¿Cuál fue el tratamiento que le aplicaron? ¿A quién demandó? Pronto veremos cómo en la cara oculta de la NASA la realidad supera ampliamente a la ficción.